En sí, el día de hoy yo les voy a hablar de dos temas específicos: zonificación y ordenamiento forestal. Y quiero la participación masiva de ustedes. Estos temas están muy hoy en día siendo trabajados a nivel nacional. ¿Por qué? Como vamos a ver, tanto la zonificación como el ordenamiento forestal no depende única y exclusivamente de la voluntad de la institución que ejerce como autoridad nacional, que es el CERFOP, ustedes ya saben, sino estamos hablando de la participación de varios actores involucrados a través de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, entidades del Poder Ejecutivo. Entiendo que todos son estudiantes de Derecho, hay algún abogado aquí presente, para poder dirigirme con términos un poco más simples, teniendo en consideración la normativa vigente, la normativa actual en materia forestal y de fauna silvestre. Por favor, si tienen alguna consulta me la hacen, ¿ya? Y la interacción conmigo es pregunta-respuesta, no se queden con alguna duda que puedan tener, ¿ya? La idea es que ustedes se lleven algo de esta clase. Yo quiero que se lleven algo el día de hoy respecto a estos temas, tanto de la zonificación como de la forestal. Bueno, empecemos. El índice propuesto, a ver por favor, el índice propuesto para esta presentación involucra la zonificación y las etapas de la preparación de la zonificación forestal, ya, porque se hace a través de etapas. Hablemos de zonificación forestal. ¿Qué se le viene a la mente cuando usted escucha el término zonificación? Algo de uso de suelos. Uso de suelos. Algo así, Ya, bien, no, lluvia de ideas. Uso del suelo. La división del territorio en materia forestal. Árboles, bosques, tipos de bosques. Perfecto. El área geográfica a ser usado para la implementación de ese recurso. Ya, muy bien. Ubicación geográfica. Clasificación geográfica. Claro, justamente con el compañero, hay una clasificación o ordenamiento dependiendo de ciertas características geográficas. Con la planificación es algo como ubicación de los grupos. Perfecto. Finalmente, atrás, ¿hay un pase finalmente? Delimitación del espacio de la tierra según la actitud forestal. Ya, aptitud forestal, estamos entrando en un término técnico. Marcación territorial. Marcación territorial, muy bien. Sí, tiene que ver con todo lo que ustedes han mencionado y obviamente que la zonificación responde a una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo. Es un instrumento de gestión territorial. Lo va a permitir, más allá del instrumento en sí, nos va a permitir establecer la posibilidad del uso del recurso forestal. Ustedes ya han estudiado lo que es el patrimonio forestal y el recurso forestal. Una de las aptitudes o uno de los recursos forestales establecidos en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigente es la capacidad de uso mayor del suelo. Podemos graficar la capacidad de uso mayor del suelo como la sustancia, las características de cierto espacio para poder asignarles ciertos tipos de derechos. Cuando ustedes llevaron el curso de derechos reales, se explicaron que había ciertos tipos de derechos reales: derecho de propiedad, derecho de posesión, usufructo, uso, disfruto, habitación, servidumbre. Pero en el derecho vinculado a recursos naturales vamos a encontrar ciertos derechos reales que se otorgan a los particulares en base a la tesis del dominio eminente o dominio evidencial, como son las concesiones, permisos o concesiones y licencias, que son títulos habilitantes. Pero yo, para poder otorgar concesiones, permisos, concesiones y licencias, requiero previamente zonificar el territorio nacional. Y luego de la zonificación, que me va a llevar al establecimiento de 4 categorías que vamos a estudiar el día de hoy, recién voy a poder crear las unidades de ordenamiento forestal. ¿Ya? Y cuando estén establecidas las unidades de ordenamiento forestal, yo voy a poder otorgar títulos habilitantes, como las concesiones, maderables o no maderables, como los permisos, privados, comunidades, como las autorizaciones o como las licencias. Para eso sirve la zonificación forestal. Ordenemos, es importante la zonificación forestal. Yo les pregunto, o les preguntaba, hablábamos de zonificación, ustedes me han oído ideas, pero ¿conocen
algún intento de zonificación en el Perú? La zonificación ecológica. La zonificación económica ecológica. La zonificación económica ecológica tiene su génesis. Se encuentra, ¿saben dónde? En la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, la 26821. Yo siempre parto por algo para estudiar el derecho forestal. Yo parto por analizar el artículo 66 de la Constitución Política del Perú, que establece que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. A diferencia de la Constitución 79 que decía del Estado, la Constitución 93 habla de patrimonio de la nación. El Estado es soberano de su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones para su otorgamiento a particulares. Miren, ¿eh? Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. ¿Qué significa? La nación administra los recursos naturales, renovables y no renovables. No es propietario de los recursos. El término patrimonio no es un término jurídico, es un término contable inclusive. Lo vamos a analizar y vamos a revisar como si fuera parte de la administración por parte del Estado, ¿ya? A través del interés general para todos los ciudadanos, ¿no? Y la propia norma nos remite a una ley orgánica, que ustedes deben conocerla, la 26821. Esa ley orgánica de aprovechamiento sostenible establece qué son los recursos naturales. Señala el desarrollo de una relación no cerrada, sino una relación abierta. Entre ellos encontramos la diversidad biológica, ¿no? Y establece que por ley especial se van a establecer las condiciones de otorgamiento particulares. Y la ley especial es la 1966 en la actualidad. Pero hay que hacer un paréntesis. Esto no nace ahorita. Esto ya se había gestado en el principio de la década, ¿no? O principio del siglo. En el año 2000, 2001 se emitió, se promulgó, se aprobó y se publicó una de las normas que impulsó en cierto aspecto la legislación forestal, la ley 27308, la ley forestal y de fauna silvestre. ¿Ya? Se llaman igual, pero obviamente el espíritu de esa norma. ¿Y por qué la menciono? Porque parte de esa norma todavía existe, todavía está vigente para nosotros, que hoy lo voy a explicar por qué. Parte de esa norma establecía que se debía zonificar el territorio peruano a través de la zonificación forestal para el otorgamiento de derechos. ¿Ya? Esa premisa establecía que se tendría que aprobar la zonificación como un decreto supremo. Lamentablemente nunca se dio ello. Se crearon unidades de ordenamiento y luego de eso, ¿qué pasó? Se establecieron derechos, que todavía existen, ¿no? Es más, quizás la unidad de ordenamiento clásica que todos debemos conocer, que quizás es la más común, la más escuchada, es el bosque de producción permanente. Existe el bosque de producción permanente. Existe en Ucayali, existe en Loreto, existe en Madre de Dios, existe en San Martín. Bosques de producción permanente creados bajo la esfera de la anterior legislación forestal. ¿Ya? Esa legislación forestal fue derogada en 2015, pero si revisamos una disposición complementaria final, se establece expresamente que los bosques de producción permanente creados con la anterior norma mantienen su vigencia. ¿Ya? Entonces, hemos tenido un intento fallido, por así decirlo, de zonificar el patrimonio forestal. No se dio el año 2000 al 2015, no se zonificó. Es por eso que esta ley resalta la importancia de zonificación para solucionar muchos problemas, con el acceso al uso del suelo, ¿no? Con el uso del recurso, las alternativas del uso del recurso. Es por eso que hoy en día resaltamos la importancia de esta zonificación forestal y de fauna silvestre, o zonificación forestal. Y es ahí donde podemos entrar a definir la zonificación forestal. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta respecto a la importancia o el antecedente de la zonificación forestal cuando está plasmada en la ley forestal? Ha quedado claro hasta acá porque vamos a entrar y a analizar lo que dice. La zonificación forestal es un proceso obligatorio. Es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los actores de la administración pública vinculados a la actividad forestal. Técnicos, porque hay que, obviamente, tener sustento, no solamente jurídico, sino también técnico, para poder determinar las mejores alternativas del uso de los recursos y los espacios donde se pueden realizar las actividades forestales. ¿Ya? Y participativo, porque involucra la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder a este proceso de manera ordenada, ¿no? Entonces nos lleva a un proceso obligatorio técnico participativo tendiente a qué?
tendiente a definir las alternativas del uso del recurso, ¿ya? Y su posterior ordenamiento. Si nosotros no tenemos orden, imagínense cómo se va a administrar los recursos naturales. Por citarles un ejemplo, ¿alguien ha ido a Madre de Dios alguna vez? ¿Han escuchado hablar de La Pampa? La Pampa es un lugar, sí, cercano, pero es una actividad que no se le conoce por esa característica, se le conoce por la actividad minera ilegal, donde se suscita. Ustedes pueden creer que en mi práctica profesional he encontrado referencias a títulos otorgados, no títulos de propiedad, estamos hablando de derechos reales, ya para ser más exacto, superpuestos con otros. Existen derechos agrarios, derechos mineros y derechos forestales superpuestos. No hay problema, muy prima. El que se retira primero, pero todos son de recursos naturales. O sea, la seguridad jurídica que tiene un registro por federación de acreedores es máxima frente a otros derechos, pero estamos hablando de recursos naturales. Y la solución a ese problema lo dicta un decreto legislativo, que es un decreto legislativo que pretende formalizar la minería, que se emitió el año pasado, donde se establece que el derecho más antiguo es el que va a prevalecer. Imagínense ustedes, ¿no? Todos sabemos que la minería es más ancestral y un poco más formalizada y un poco más activa que la actividad forestal. Entonces, los legisladores ya le han dado cierta respuesta a un interrogante de muchos años, en la expropiación de derechos medievales. Pero la ley orgánica de aprovechamiento sostenible, muchas veces valorada, muchas veces subestimada, tenía una respuesta. ¿Cuál era la respuesta? Que para el otorgamiento de derechos, se tenía que hacer la consulta entre sectores para ver las alternativas del uso del derecho. ¿Dónde quedó eso? En letra muerta muchas veces. Lamentablemente se discutió por muchos años si es que se debería incorporar o no a las legislaciones. Se incorporó a la ley forestal. Se encuentra en el artículo 64, si no recuerdo, de la ley forestal, se encuentra la coordinación entre sectores. Lamentablemente, en muchos casos ya el problema ya está vigente. Doctor, ¿y ha habido alguna vez alguna sentencia de la prelación de estos derechos? Lo que pasa es que la norma administrativa establecía que era un conflicto entre entidades públicas, tenía que haber un agotamiento administrativo previamente para luego de ello poder judicializar el problema. Entonces, yo conozco un tema donde se haya determinado qué derecho vale, no ha habido, sino hubiese una pauta a seguir. Obviamente la decisión judicial no establece un precedente vinculante, es algo que el Poder Judicial establezca ello, ¿no? Entonces no sería algo establecido para un tema genérico, sino caso por caso. Pero como yo le menciono en la práctica profesional, no he tomado conocimiento de alguna sentencia que haya establecido un precedente vinculante en ese aspecto, lamentablemente, que es un tema necesario. Lo que sucede muchas veces es que prima la minería ilegal, como es recurso de por medio, se ejerce la actividad y obviamente el Estado ha previsto ciertos mecanismos. Uno de ellos era la interdicción minera, destruir la maquinaria electiva. Llevaba más contaminación, no llevaba nada de eso. No hay orden. Y si no hay orden, obviamente el Estado de Derecho no funciona. Pero dentro de estos derechos no podían prevalecer evitar los daños negativos, ¿no?, del medio ambiente, sí, y la salud de la población. Claro que sí, son derechos, son derechos de suma importancia y sobre todo son derechos difusos. Entonces no hay ninguna propuesta ¿Normativa? para la solución de ese conflicto. Sí, muchas propuestas archivadas, ¿no? muchas propuestas, inclusive yo trabajé en una de esas propuestas en el año 2014, tuve la negativa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Energía y Minas, por la propuesta normativa, porque les involucraba pérdida de presupuesto para años venideros, porque la minería para ellos la consideran una de las claves de la economía peruana, que sobrepone muchas veces sobre temas forestales, ¿no? Entonces, ahí no tenemos un problema. Propuestas ha habido varias, yo le hago una propuesta, ¿no? Acciones es lo que tenemos que ver, cómo se acciona, cómo se actúa. Y una de las formas de accionar y actuar fue la que se hizo en el año 2001, que le comentaba, la creación de bosques de producción permanentes, establecidas por resoluciones ministeriales. Sí, se establecieron en áreas que había la incertidumbre si había propiedad o no propiedad privada, pero se establecía como condición que se podían excluir esas áreas. ¿Ya? Pero esa fue una iniciativa para poder salvaguardar los bosques. Por lo menos esos espacios se han mantenido en el pueblo, ¿no? Se han mantenido en su gran mayoría vigentes, conservados, porque si no, imagínense, no habría ningún espacio donde aprovechar. Las iniciativas deberían ser protegidas, que también origina el tema del beneficio por parte de
las personas que acceden a la conservación y la posibilidad de respeto de esas áreas, y otras iniciativas locales, ¿no? Municipales. Básicamente en eso gira en torno a la conservación de los espacios. A nivel normativo es donde consideramos que existe todavía mucho por hacer. Y una de las tareas por hacer es la aprobación de la zonificación que vamos a ver el día de hoy. Yo quiero explicarles para qué sirve la zonificación. ¿Ya? Sirve para poder crear unidades de ordenamiento y después para poder asignar derechos en respecto al marco normativo. Entonces, por favor, señorita, no se me pierda, entonces encontramos este primer punto, este primer aspecto de zonificación forestal. ¿Ya? ¿Qué me va a dar la zonificación? Me va a establecer 4 zonas. La zona de producción permanente, la zona de conservación y protección ecológica, la zona de recuperación y la zona de tratamiento especial. 4 zonas técnicamente se van a definir a través de la zonificación. La primera de ellas, zona de producción permanente, actividad productiva. Vamos a hablar de 4 tipos de bosques. El bosque categoría 1, el bosque categoría 2, el bosque categoría 3 y el bosque categoría 4. En esta zona se puede hacer actividad productiva, como su nombre lo indica. El bosque categoría 1 es aquel bosque donde se va a poder aprovechar a nivel alto la madera, otros recursos de bosques, la fauna silvestre y los servicios ecosistémicos. ¿Ya? Entonces, en el bosque producción 1 tiene tanto nivel de cobertura, tanta frondosidad, el recurso en sí, que se puede aprovechar de manera intensiva, de manera alta, la madera. No solamente la madera, también otro tipo de recurso forestal, ¿no? Pero de manera preferente el tema extractivo maderal. Los bosques de categoría 2, dígame. Podríamos decir que los bosques de categoría 1 se estarían evaluando para de repente autorizar o aprobar concesiones maderables, ¿no? Correcto. Vamos a ver ahorita, esa categoría va a ser exclusiva para crear la unidad de ordenamiento denominada bosque de producción permanente. ¿Ya? Bosque categoría 1. Bosque categoría 2. El bosque categoría 2 viene a ser aquella área donde se va a poder aprovechar en menor manera, pero aprovechar la madera, ¿ya? De manera menos intensiva, según la norma. De menor nivel de actividad, la actividad forestal, la explotación de recursos forestales. En el bosque 1, de manera alta. En el bosque 2, de manera menos intensiva, pero se puede aprovechar el recurso forestal en todos los espacios. ¿Ya? El bosque categoría 3 está reservado para otros productos del bosque, ¿no? Diferentes a la madera, para la fauna y para servicios ecosistémicos. En estos bosques de categoría 3 sí se puede realizar actividad productiva, pero no de recursos forestal maderales. ¿Ya? Y el bosque 4, como yo le digo, pero no es un bosque 4, es el bosque plantado. Las plantaciones son actividades mediante las cuales se implantan, se cosechan ciertas semillas para su posterior crecimiento y obviamente para poder ser aprovechadas a mediano o largo plazo. Entonces va a haber una zona donde se va a permitir la actividad de plantaciones dentro de la zona de producción permanente. ¿Ya? Identificamos los espacios, la aptitud del suelo, la riqueza del recurso para poder asignar a ese espacio bosque de producción permanente, categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. Este es un proceso técnico. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Dónde se encuentran las pautas para poder establecer esto? Es un proceso técnico, netamente. Se encuentra en una guía que yo se les presento. Es la guía metodológica para la zonificación forestal y de fauna. Para la zonificación forestal se refiere a la fauna, la costumbre de forestal. Esta es la guía metodológica. Esta guía metodológica ha sido aprobada por resolución de CERFOR 168-2016, CERFOR Dirección Ejecutiva. Y esta guía metodológica es una guía técnica donde se establece cuáles son las acciones que se van a establecer para zonificar las categorías establecidas en la ley, que son estas que les presento. El componente técnico lo encontramos en esta guía de zonificación forestal. Tenemos otro nivel de categoría. Zona de producción permanente, ¿quedó claro? Producción de madera, ¿no? ¿Quedó claro? Por favor, preguntas, me las hacen.
Zona de protección y conservación ecológica. Es la segunda segundo nivel, por así llamarlo, una categoría ¿no? establecida en la norma. En esta zona de protección y conservación ecológica, como su nombre lo dice, los usos van a ser bastante limitados que se les va a dar a esa zona. Puede ser una cabeza de cuenca, puede haber algún tipo de elemento que necesita ser conservado. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí se van a establecer los ecosistemas priorizados para la conservación de la diversidad biológica. ¿Han escuchado el término de ecosistema frágil? Ecosistemas frágiles son ecosistemas que tienen una tendencia a la conservación. El Ministerio de Agricultura, hace algunos años, mediante resolución ministerial, estableció ecosistemas frágiles. Las lomas de Mancaes, lomas de Lumo, han visto que cercano a la periferia de Lima hay ciertos espacios, Loma de la Chay, por ejemplo. Hay una relación de 13 ecosistemas creados por resolución ministerial dando una protección. Se van a identificar mayores ecosistemas priorizados o ecosistemas frágiles, de acuerdo a la norma, y se van a establecer. Es más, actualmente se está elaborando un lineamiento para el establecimiento de los ecosistemas frágiles y para el establecimiento de los hábitats críticos. Temas pendientes que la autoridad ha tenido por bien ir trabajando. ¿Para qué? Para establecer que estos espacios también tienen que tener una protección específica dentro del ordenamiento. ¿Ya? Ecosistemas priorizados. Y luego de eso tenemos las célebres áreas naturales protegidas. ¿Algo les han explicado, algo conocen de lo que son las áreas naturales protegidas? Tiene una legislación distinta a la ley forestal. Tiene un reglamento distinto. Hay una autoridad distinta que administra las áreas naturales protegidas y gestiona el ordenamiento. Es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Correcto. Hay tres tipos de áreas naturales protegidas. La área natural protegida a nivel nacional, como un santuario histórico, una reserva nacional. Noriega-Cocha, está en Lima. ¿No? La Bahía de Paraca, por ejemplo, es una área natural protegida. Machu Picchu es una área natural protegida. La calle Samir es una área natural protegida. ¿No? Tabaconas Nambaye, una vez estuve internado en Tabaconas Nambaye, es una área natural protegida. Son áreas naturales protegidas. ¿No? Se establecen o se crean por el decreto supremo, refrendado por el ministro del Ambiente, el envío. Ha ganado iniciativa, ha ganado tendencia el establecimiento de ¿qué? De áreas de conservación regional a nivel nacional. A propuesta de gobiernos regionales se promueve el establecimiento de un área de conservación regional en un espacio específico. ¿Para qué? Para que el Ejecutivo, a través de un decreto supremo, apruebe esa área de conservación regional. Y finalmente existen las áreas de conservación privadas que se establecen mediante resolución ministerial. Estas áreas naturales protegidas se establecen como les he mencionado, y obviamente responden a una iniciativa del Estado, la iniciativa de conservación. Son parte de las categorías de la zonificación forestal. ¿Ya? El área natural protegida se encuentra ubicada en la zona de protección y conservación ecológica. Ahí es donde se encuentran estas áreas naturales protegidas. Y ya tenemos dos espacios. La zona de producción permanente, la zona de protección y conservación ecológica, la zona de recuperación, zonas degradadas, zonas afectadas, donde se pretende recuperar el espacio perdido. ¿A través de qué se recupera? A través del establecimiento de plantaciones forestales. Por ejemplo, aquellas que se recuperan cobertura forestal para su producción maderera, pero aquellas que también se puede recuperar, pero no para producción maderable, sino para con fines de ¿qué? Conservación y restauración, para que se conserve o para que se pueda producir más madera. Zona de conservación o zona de recuperación. Zonas que ya han sido intervenidas, zonas degradadas o zonas que se encuentran mermadas, en las cuales se puede activar nuevamente la actividad productiva o la actividad conservacionista a través del establecimiento de la cobertura forestal, ya sea con fines maderables o ya sea con fines de restauración o de conservación. Tercera zona. Y la última zona, a ver, el Perú es mega diverso, porque sí tiene muchos recursos, pero socialmente hablando, somos un país complicado, ¿o no? Claro que sí. Yo les aseguro que si hacemos un
especie de debate, van a salir cuantas ideas sean necesarias y no vamos a estar de acuerdo todos. Cuando en la universidad, por ejemplo, hago un debate entre grupos, terminamos prácticamente una hora discutiendo y no hay solución al respecto. Los grupos se enfrentan y cada uno tiene una solución distinta. Imagínense en temas de recursos o afectación a la calidad de vida de ciertas poblaciones. Siempre ha sido un problema el acceso al suelo para la titulación. Pero también existen problemas vinculados al uso del suelo para actividades degradantes. ¿Alguien ha escuchado hablar de la palma silvera? Los monocultivos. La afectación de la tierra en zonas ubicadas en la Amazonía, recursos degradantes o actividades degradantes. ¿Han escuchado hablar de asentamientos que se posicionan en zona forestal o en zona donde existen recursos forestales y exigen al Estado que se les titule? ¿Qué hacer con ellos? Desalojamos a todos y poseemos el patrimonio forestal. Es una alternativa, pero no es la idea, ¿no? Porque imagínense ustedes conflictos internos en el Estado para solucionar esos problemas. Llevaríamos a un conflicto, un tema que se puede gestar de una u otra manera en favor del sector y de la actividad forestal. Es por eso que el legislador ha previsto que se establezcan zonas de tratamiento especial. Y estas zonas de tratamiento especial responden a temas sociales. Por ejemplo, la reserva de indígenas para personas en aislamiento voluntario. Personas que han aceptado aislarse voluntariamente de la civilización. Esas reservas se les denominan zonas de tratamiento especial. Ahí no se toman derechos. Se dan respeto a que son la reserva. Zona de producción agroforestal o silvopastoriles. Muchas personas practican la sierra de la selva, hacen la llamada raza del recurso, la tal raza. ¿Qué significa eso? Significa que van a desechar, van a extraer, van a eliminar la cobertura existente para establecer plantones o recursos agrícolas. Van a realizar agricultura en esa zona. No van a realizar mayor actividad forestal, sino agricultura. Entonces ya se encuentran intervenidas estas zonas. Entonces el legislador ha previsto, ¿saben qué? Donde ya existe una intervención y necesitan ciertos cultivos agrícolas o silvopastoriles, ganado o pastos para el tema del establecimiento del ganado, el legislador le va a dar un tratamiento especial a esa zona. ¿Ya? Bosques residuales o remanentes son aquellos parches, como les digo yo, del bosque. Zonas de un bosque frondoso cortada por una zona donde no existe mayor recurso y más adelante existe una zona adicional del bosque. Todo era un bosque, todo era un ecosistema y se perdió por intervención de la mano del hombre. En esos parches, en esos huecos también va a haber una zona de tratamiento especial que se denomina bosque residual o remanente. Y finalmente las asociaciones vegetales no boscosas, cualquier cultivo o forma de asociación de recurso que no obviamente involucre un bosque, sino pequeños porcentajes de recursos aislados, van a denominarse zonas de tratamiento especial. Entonces, chicos, tenemos acá una zona productiva, una zona de conservación, una zona para recuperar lo perdido y una zona pensando en lo social, pensando en el ámbito de conflicto que pueda suscitarse con los pobladores que se encuentran asentados y que son una realidad. Caso emblemático, en el kilómetro 69 de la carretera Basadre, camino a Ucayali, a Pucallpa, para ser más exactos, uno ingresa a la margen derecha, se va a tomar de 4 o 5 horas con la ciudad de Puerto Inca. En el intermedio de esas ciudades, de la carretera de la ciudad, vamos a encontrar un asentamiento de personas que se denominan Bonjum. Un asentamiento de hace muchos años, inclusive ustedes se encuentran en ese lugar instalaciones, edificaciones, es una ciudad. Entonces hay que responder a una realidad social también a través de la norma. La norma lo que busca es regular la realidad y obviamente establecer pautas para el mejor desarrollo de la conducta de los ciudadanos en una sociedad. Entonces el legislador ha establecido estas categorías de la zonificación forestal: la zona de producción, recuperación, conservación y la de tratamiento especial. ¿Alguna idea? ¿Están de acuerdo? ¿Desacuerdo? Debe
Usted mencionaba al inicio de que anteriormente había otra forma de zonificación, otra manera. A diferencia de la anterior legislación, que es de la zonificación, ¿cuál es la diferencia con la actual? Y la segunda pregunta es, ¿dónde puedo encontrar, a nivel de todos los bosques forestales, cuál es la división? Por ejemplo, si estoy en Junín, ¿es bosque de categoría 1, categoría 2, o estoy en Amazonas? ¿Dónde encuentro esa información? Buena pregunta. La primera parte de tu pregunta, en la 2708, iniciativa de ley forestal y de fauna silvestre con la que yo me inicié en el sector forestal, no te establecía las categorías de zonificación. Por vez primera estamos hablando de categorías de zonificación. Lo único que te ordenaba esa norma era que por decreto supremo se aprobara la zonificación. Zonifica. No sé cómo, pero zonifica. Ese era el mandato del legislador en el año 2000. Hoy en día sí se establece una especie de capítulo para la zonificación forestal, donde se establecen las categorías de zonificación. Por vez primera, ¿no? Se establecen en la norma, en la ley, las categorías de zonificación. Artículo 26. Si no empieza una diferencia, esa sería la diferencia. Hoy en día, textualmente, expresamente, positivamente, encontramos marcadas las categorías de zonificación forestal. Por un lado. Y tu segunda pregunta, ¿cómo yo sé en qué lugar se va a establecer una zonificación en Junín, por ejemplo? Te cuento un poquito el tema de la zonificación, que lo voy a detallar más adelante. Para el establecimiento de la zonificación forestal hay que seguir un proceso bastante grave. ¿Quién propone la zonificación? Cada gobierno regional. Es decir, la decisión se va a tomar regionalmente. O departamentalmente, como digo yo. ¿Ya? Una vez adoptada la decisión, el CERFOR, el expediente formado por el gobierno regional, es elevado o es trasladado a CERFOR, y CERFOR lo que va a hacer es proponer la zonificación ante quién, ante el Ministerio del Ambiente, que es quien finalmente va a terminar aprobando la zonificación forestal. ¿Cómo se determina? En base al interés del departamento. La guía metodológica que yo les mencionaba ha establecido, y ella me parece interesante, ¿verdad? Ha establecido la posibilidad de que se haga de manera modular y ha establecido 3 módulos. Primero, se zonifica lo más fácil, según lo entendido, y después se zonifica como último módulo la zona de producción permanente porque es lo más complicado. ¿Ya? Entonces se puede aprobar parcialmente la zonificación forestal. Eso ha establecido la guía metodológica para los técnicos que también la misma guía metodológica. ¿Quedó alguna duda? ¿Sí? Claro, perfecto. ¿Alguna otra pregunta respecto de aquí? ¿Están de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Una pregunta, por favor. Respecto a los bosques residuales, ¿es posible que sea una potencial zona de recuperación? Sí, es posible también, pero el bosque residual o remanente se le puede dar la categoría de un título distinto al de la recuperación a través de una concesión de plantación. ¿Saben lo que se ha destinado para esos tipos de espacios? Un título, un derecho administrativo que se denomina cesión en uso. ¿Ya? La cesión en uso es un derecho real que se asigna por un periodo de tiempo determinado para que podamos realizar actividades diferentes a la actividad forestal. Por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, la siembra, por ejemplo, la cosecha, ¿no? Entonces, esas áreas se van a destinar para esas actividades. Eso se denomina cesión en uso, pero entiendo que lo hablaré más adelante. Igual yo al final de ordenamiento les voy a explicar qué títulos habilitantes son los clásicos de socorro, ¿ya? Pero está destinado para ello, esa zona. Atienden un tema social, básicamente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dos interesados? Por favor. Y por ejemplo, en los temas por ejemplo, manglar de tumbes, ¿cuál sería lo que debería tallar ahí? En los manglares de Tumbes, obviamente, vamos a tenerlos, y yo entiendo que se va a establecer a través de una zona de protección, ¿no? Porque obviamente responden a una iniciativa de ecosistema claro. Va a responder a eso. ¿Ya? Tendría que ser, porque imagínense usted, a pesar de que en el norte del Perú hay bosque seco, la actividad de bosque seco se encuentra establecida, se encuentra arreglada, se encuentra diferenciada a través de un título habilitante, pero esos tipos de manglares, un tipo de espacios de conservación, son hábitats de ciertas especies de fauna, tienen consecuencias. Entrarían en esas categorías de zonificación. Doctor, Sí. a manera de comentario, y una opinión también de usted, en cuanto a las zonificaciones que son propuestas por los gobiernos regionales, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, la zonificación ecológica económica, el plano nos dice que un cierto polígono, una cierta área,
está destinada como zona de extracción minera, ¿no es cierto? Pero pasa de que a medio kilómetro está el distrito mismo de Chontalí, donde se va a hacer una extracción minera en la provincia, en el distrito de Chontalí, provincia de Jaén. Entonces, ¿qué confiabilidad tenemos con estas herramientas que el CERFOR prácticamente está mandando al Ministerio del Ambiente para que se establezcan como herramientas para trabajos posteriores? ¿Usted me está hablando de la zonificación económica y ecológica o me está hablando de la zonificación forestal? No, estoy hablando de la zonificación económica y ecológica. Correcto. La zonificación económica y ecológica responde a un tema de ordenamiento territorial propuesto hace muchos años y que la propia norma lo dice. La zonificación económica y ecológica no es vinculante. Es una diferencia con la zonificación. La zonificación forestal es una naturaleza en sí misma, no es vinculante, es obligatoria para la actividad forestal. Y son dos procesos distintos. Hay lugares en los cuales no se ha aprobado la zonificación económica y ecológica y hay lugares donde sí se ha aprobado a ciertos niveles, ¿no? Esa zonificación responde a un ordenamiento territorial dentro del departamento, pero la zonificación forestal va a establecer el uso del recurso forestal y es un proceso distinto, que se toma el insumo de la zonificación económica y ecológica, pero no termina siendo lo mismo. Se va a terminar estableciendo diversos parámetros en beneficio del recurso, porque la norma nos manda lo siguiente: todo análisis que se pueda hacer, toda actividad que se vaya a hacer, responde a un principio que está en la ley forestal, el enfoque ecosistémico. No se puede dejar de lado el enfoque ecosistémico. Entonces, la propuesta que nazca del gobierno regional tiene que ser propuesta por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que le interesa obviamente que el recurso se conserve, que el recurso se aproveche sosteniblemente, no que existen esos problemas obviamente de degradación de los mismos. Así que responde a dos procesos distintos. Un proceso, digamos, no culminado y un proceso que se quiere culminar, que se necesita culminar. Responden a dos procesos totalmente distintos y eso lo establece la legislación forestal. Señor, a ver, una pregunta. Me está durmiendo, parece que en mi clase de la noche. Por favor, usted ha sido privilegiado para venir aquí al curso. Por favor, pregúnteme algo. Vamos a sentir mal. No hay ninguna pregunta. ¿No quedó todo claro o no ha quedado nada claro? No veo. En las zonas de producción permanente se mención de que la zonificación se va a realizar por interés de lo que es los gobiernos regionales. En caso de los bosques plantados, también, por ejemplo, yo tengo un predio privado donde realizo mis plantaciones, también el gobierno regional tiene que venir o yo misma soy interesada. Ya. Cuando creemos las unidades de ordenamiento forestal, los predios privados tienen una naturaleza distinta, obviamente, ¿no? Es propiedad privada, igual que el tema de las comunidades. ¿Ya? Se van a zonificar porque hay recurso en sí, se va a saber qué recurso hay, pero se da un ordenamiento distinto, no va a ser público, va a ser privado. Un predio privado es una unidad de ordenamiento. ¿Qué es lo que se hace con ellos? Se reconoce que existe ese predio privado. Se reconoce que existe un bosque comunal o parte de la comunidad para otorgar un título habilitante a favor de esa comunidad. No puede otorgar concesiones forestales madereras dentro de una comunidad. Tendría que otorgar un permiso de extracción forestal, igual que en los predios. En el tema de plantaciones privadas, la propia norma ha establecido que si ese no es un recurso, no viene a ser un patrimonio forestal, porque es un tema privado en realidad, así no tendría por qué haber mayor regulación, salvo el tema del control de la madera para hacer el descarte de que no venga un bosque natural. Entonces hay una naturaleza distinta en el tema de plantaciones, ¿ya? La plantación en predio privado responde a algo distinto a la plantación en áreas de dominio público, que es donde sí se va a establecer una zona de recuperación o una zona de tratamiento especial, ¿ya? Entonces, hagamos ese distinto. Ustedes ya vieron el tema de patrimonio y recurso. Artículo 4, artículo 5 de la ley. Patrimonio forestal es obviamente lo que necesita la mirada, la atención del legislador para su conservación. Bueno, creo que hasta ahí. ¿Por acá alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? ¿Me voy a sentar y voy a preguntar yo? Porque, por favor, estos temas son necesarios, ¿no? Que queden claros. Entonces acá les tengo algunas imágenes, básicamente lo que se pretende establecer. Por ejemplo, es un bosque residual, ¿no? Ustedes ven cierto recurso y cortado en un lugar donde lamentablemente no existen los recursos bosques, ¿no? Ha sido seccionado este sector del mapa forestal, ¿ya? Entonces,
Objetivo de la zonificación: delimítame tierras forestales para poder otorgar derechos, ¿ya? Delimítame las tierras forestales. Delimítame todo de mi accionar. ¿Cuáles son las áreas donde yo puedo otorgar derechos? Para eso sirve la zonificación. Lo que se busca es consolidar aspectos, no solamente ecológicos, sino también sociales, culturales, económicos, vinculados al tema de territorialidad. Entonces, eso busca la zonificación forestal, como les mencionaba. La zonificación, paso 1. Luego se crean unidades y luego se asignan derechos. Lo que debe quedar claro. Estos son los 4 tipos de zonificación: zona de producción permanente, la zona de reserva, zona de protección y conservación ecológica y la zona de tratamiento especial. Zona de recuperación. Zonificación forestal, que nos lleva a las posteriores unidades de ordenamiento forestal establecidos en las zonas, y luego de ello puede otorgar derechos en estas zonas de zonas forestales, donde están identificadas las tierras forestales. Pero vamos por partes. Estamos en la zonificación, estamos en la categoría de la zonificación. Vayamos por partes. ¿Cómo podría visualizar esta zonificación? Por ejemplo, en el tema de minería creo que está iniciado también. Donde puedo ver qué tipo de zonas puedo yo, qué tipo de zonas y qué lugares puedo solicitar una concesión. ¿Hay alguna página o algo en la que puedo visualizar? Nosotros en CERFOR administramos el Catastro Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. El Catastro Nacional Forestal, dice la ley. ¿Ya? En el Catastro Forestal se inscriben todas las unidades de ordenamiento y todos los derechos otorgados. Y existe la obligatoriedad de consulta al Catastro Nacional. Es más, si nosotros revisamos el artículo 64 de la ley forestal, nos vamos a topar con la interconexión con los diversos actores en materia de recursos naturales, con el IGEMET, con otros actores vinculados a la actividad minera, gobiernos regionales, donde es obligatoria hacer la consulta. En caso que exista un título habilitante, la opinión que haga el CERFOR no va a ser solamente de consulta, va a ser una opinión favorable, vinculante, ¿ya? En caso obviamente sea favorable o desfavorable, teniendo en consideración los criterios adoptados por la autoridad nacional. ¿Ya? Permíteme un momento que por favor, para ver si el artículo exacto 62. Disculpen ustedes, 62 es el artículo al que me refiero, al que hago mención. ¿Ya? Entonces, miren, justo acá tenemos los 3 ejes de la charla del día de hoy. Zonificación, luego de la zonificación propongo las unidades de ordenamiento y luego de ello otros títulos habilitantes. Es lo que les mencionaba hace un rato. El gobierno regional puede priorizar la aprobación de zonificación por módulos, ¿ya? Por módulos, para atender a problemáticas. Puede ser la aprobación de manera modular. Y lo que queremos al fin y al cabo es que se apruebe pues, las categorías de zonificación forestal con resolución ministerial del Ministerio del Ambiente. A ver chicos, cuando hablábamos de módulos, son 3 módulos en los cuales se puede aprobar. El primer módulo solamente identifica la zona de protección y conservación ecológica, las áreas naturales protegidas. Identifica las reservas de tierra para pueblos indígenas y la zona de protección y conservación ecológica para ecosistemas priorizados. Solamente identifico eso y propongo el primer módulo que puede ser aprobado rápidamente, ¿no? Zonificación forestal aprobada a través del módulo 1. Primer módulo. El módulo 2, la zona de producción agroforestal silvopastoril, es un poco más complicado encontrar a través de los departamentos. Los bosques residuales, las asociaciones vegetales no boscosas y la zona de recuperación. Si se identifica todo esto, se propone y se aprueba ese módulo 2. Y el módulo 3 es lo más complicado, ¿no? Los bosques de producción permanente o la zona de producción permanente en sus 4 categorías: bosque 1, bosque 2, bosque 3 y los bosques cerrados. ¿Qué quiero decirles con esto? Lo que les quiero decir es que puedo aprobar el primer módulo, luego se trabaja el segundo módulo y finalmente se trabaja el tercer módulo. Se puede aprobar de forma modular o se puede aprobar de forma total. Ustedes
o mejor dicho, nuestros representantes elegirán cómo la proponen. ¿Y por qué digo nuestros representantes? Porque quien propone o quien formula la zonificación es el gobierno regional. Y todas las personas que viven en el departamento, este año, estamos en un año de elecciones municipales, van a tener que elegir a su representante. Vaya tarea, ¿no? La zonificación forestal tiene 6 etapas marcadas. La primera de ellas es la etapa de preparación. Después viene la etapa de formulación. Después viene la tercera etapa, la etapa de aprobación. La cuarta etapa es la de monitoreo y evaluación, cuarta y quinta. Y la última etapa, si es necesario, actualización. El proceso de zonificación forestal comenzó en 2016. ¿Cuándo acaba? Nunca. Porque esta zonificación puede ser actualizada. ¿Ya? Es más, se tiende a actualizar la zonificación forestal. No me pidan experiencia porque estamos en un proceso joven. Tiene un año este proceso iniciado. Lo que sí podemos tener es ciertas experiencias del proceso de zonificación. ¿Podría por favor explicar las etapas? Sí. Una pregunta, ¿la voy a explicar? Sí, por favor. De todas maneras, no voy a decir que es mi chapa. Te vamos a explicar. Te vamos a explicar. La definida para ustedes. Yo les explico conforme a lo que se hace. La primera etapa, la etapa de preparación. Nos preparamos que es para zonificar. Para prepararme en la zonificación, ¿qué necesito? Necesito un equipo que haga la zonificación, que esté 100% metido en la zonificación. O por lo menos que tenga predisposición, experiencia para participar en el proceso. ¿Cómo se inicia la zonificación forestal? Hemos dicho que la zonificación forestal es un proceso que inicia en el departamento, en la región, como quieran ver. Entonces, ¿quién lidera un departamento, un gobierno regional? El gobernador regional. Ustedes saben que existen diversos tipos de normas en el Parlamento peruano. Las leyes, los supremos, resoluciones. ¿Cuál es la máxima norma en un departamento, en una región? ¿Cuál es la norma máxima? La ordenanza. Esa ordenanza regional va a ser el punto de inicio del proceso de zonificación. Por ordenanza regional se declaran dos cosas. Se declara de interés regional el proceso de zonificación forestal y luego de ello se designa al equipo técnico de la zonificación forestal. ¿Ya? Ese es el punto de inicio de la zonificación. En la preparación tengo que tener una ordenanza de inicio, donde el gobernador o el consejo regional en este caso ha establecido que se declara de interés nacional la zonificación, 1, y 2, se conforma el equipo técnico, compuesto por profesionales del gobierno regional. Un problema de rotación de personas. Pero al fin y al cabo es la herramienta con la que cuenta el Ejecutivo, el gobierno regional, el gobierno local, para hacer cumplir, esperemos que se haga de la mejor manera posible. Dígame. Sí, y doctor, y en esa etapa de preparación, los gobiernos nacionales pueden pedir acompañamiento técnico, orientación. Sí, creo que sí. Se me ha adelantado. Estaba unos minutos. Vamos a unos minutos. Esto está a las 2:15, yo estoy a las 2:10. Pero estamos bien, estamos bien. Etapa de preparación. Encontramos esta primera etapa, ¿no? Punto de partida. Luego de eso, el legislador lo ha previsto de esa manera. Ahí sí discute un poco, pero después lo ha previsto el legislador. Se conforma un comité técnico. Se instaura el comité técnico. ¿Y por qué discrepo? Porque la ley forestal y su reglamento sobre todo ya estableció el comité técnico, ya estableció quiénes conforman el comité técnico. La guía metodológica lo que establecía es que se formalice ese comité técnico a través de una resolución ejecutiva del gobierno regional. A ver, ¿qué es el comité técnico?
Si ya existe un equipo técnico que va a elaborar la zonificación, ¿para qué crear un comité técnico? El comité técnico es un órgano colegiado, ¿no? Compuesto por diversos actores. 2 representantes titular y alterno, cada uno de ellos, del gobierno regional. Representantes del CERFOR, representantes de la PCM, representantes del Ministerio de Agricultura y Riego, representantes del Ministerio del Ambiente, representantes de las municipalidades provinciales, hasta ahí, administraciones públicas, y representantes de los pueblos originarios. Un titular, por si acaso un empleado. Entonces, todos ellos conforman el Comité Técnico para la Zonificación Forestal. ¿De qué se encarga el Comité Técnico? Es un órgano de recomendación. Apoya en el proceso, emite opiniones, discute respecto al tema de la zonificación, y el comité se sustenta ¿en qué? En el equipo técnico. ¿Para qué? Para poder cumplir con el mandato de zonificación a nivel departamento. Entonces tenemos 2 manos dentro del gobierno regional y fuera una dentro del gobierno regional. La primera mano es el equipo técnico, que es dentro del gobierno regional, y la segunda mano es el comité técnico, que involucra a diversos actores, no solamente departamentales, sino también de nivel nacional. Estos 2 actores se van a encargar finalmente de la formulación de la zonificación forestal. A ver, si el departamento es bastante extenso, hay bastante problema en cuanto a llegar a todos los actores, se pueden conformar mesas o subcomités técnicos, ¿ya? Que son mesas de trabajo. Estos, sí, pero son subcomités técnicos para llegar a lugares donde el comité no puede sesionar muchas veces. Son, descentralizan funciones, por así llamarlo, ¿ya? Los subcomités técnicos se designan o se establecen mediante acta del comité técnico, ¿ya? Y estos comités técnicos tienen que recibir un soporte, un acompañamiento, una absolución de consultas o absolución de dudas. ¿Quién brinda ese soporte o ese acompañamiento? Lo brinda el CERFOR, ¿no? A través de sus funcionarios, capacita, acompaña, trabaja, explica, absuelve. Ese es el acompañamiento que hace el CERFOR. ¿A través de quién? A través de la Dirección de Catastro, Zonificación y Ordenamiento, o a través de la Dirección de Inventarios, ¿ya? Todas esas direcciones son unidades orgánicas de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal, ¿ya? Entonces hay un deber de acompañamiento. Entonces ya está preparado el camino. El camino se preparó a través de la resolución, de la ordenanza, y luego del establecimiento del comité técnico, para que el comité pueda adoptar acuerdos, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta respecto a la etapa de preparación? Si les preguntan en su examen, creo que calificación, ¿no? ¿Cómo se inicia la zonificación? Se inicia obviamente con una ordenanza que establezca interés regional. Doctor, una consulta. En esta conformación del equipo técnico, creo que es inherente que tiene que ser un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, y de alguna manera arranca con una base para poder hacer la zonificación de establecer un estudio ecosistémico, un estudio de tipo netamente, no que nada, de impacto del ambiente al hacer. ¿Cuál es su impacto ambiental? Claro, El impacto ambiental está reservado para el establecimiento de unidad de ordenamiento, no para el establecimiento de la zonificación forestal. El establecimiento de la zonificación forestal o de la categorización de la zonificación responde a lo que yo hace un momento mencionaba, lo que se trata de establecer una guía metodológica y a las iniciativas que se hayan propuesto a través de la zonificación ecológica y económica. No me refería al sino un inventario de tipo ambiental. Inventario de recursos. Sí. O sea, es una base en la cual inicia justamente el rato inicial. Correcto, hay un acompañamiento, como le decía, del área de inventario del CERFOR. Obviamente, al momento de establecer la metodología, se tiene en consideración el tema de recursos, obviamente el uso del suelo. Ahorita vamos a hablar un tema de estudios temáticos, que también está trabajando en esta materia. ¿Ya? Entonces, esa es la etapa de preparación, chicos. Esta es la primera etapa, la etapa más sencilla, quizá la más complicada muchas veces en el gobierno regional. Hasta aquí no hay dudas. ¿Dudas?
Consultas. Entonces, tenemos las etapas, la nota regional que les mencionaba, y el comité técnico cómo se cuenta conformado. Finalmente, para poder establecer la zonificación a nivel de preparación, se aprueba un plan de implementación. Es como un plan de trabajo, ¿no? Plan de trabajo, plan de inicio. ¿Qué puede ser modificado en cualquier momento? ¿Cómo se aprueba? Con un dispositivo normativo del gobierno regional. Cualquier norma que el gobierno regional esté aprobado, ¿no? Y ahora viene la etapa técnica, la segunda etapa. La etapa de formulación. En la etapa de formulación se recopila y se genera información. Se hace un análisis de esa información recopilada, se socializa, se reflexiona respecto a la información y se elabora la propuesta final. A ver. El tema cartográfico en este punto es muy importante. El tema técnico forestal viene a ser importante, también el tema biológico, para determinar los espacios de vida, para determinar los recursos y el potencial del suelo. Yo le mencionaba hace un momento que si conocían el tema del uso del suelo. En nuestro país existe un reglamento de clasificación del uso del suelo. Encontramos suelo para agricultura, para cultivo limpio, pasto y a lo que nos interesa a nosotros. Suelo o su clasificación uso mayor del suelo para actividad forestal o suelo para protección. ¿Ya? Se denomina técnicamente tierras con capacidad de uso mayor forestal o tierras con capacidad de uso mayor para protección. El legislador le ha querido dotar que esos espacios, cuando se determina que el suelo tiene una capacidad de uso mayor forestal o de protección, no pueden ser titulables. ¿Ya? No se puede otorgar propiedad privada en los espacios. ¿Por qué? Porque son recursos forestales. ¿Y por qué? Porque a su vez son patrimonio forestal de la nación. Como dice el artículo 76, los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación, no son propiedad de nadie. Por eso les digo, Constitución, ley orgánica, ley especial. No sé. En esta fase de recopilación se van a elaborar los estudios temáticos. ¿Qué son los estudios temáticos? Los mapas. El mapa base, el mapa forestal, el mapa de pérdida de cobertura, el mapa de capacidad de uso mayor del suelo, forestal o de producción. Esos mapas, el mapa de hábitats críticos y los temas frágiles. Estos mapas van a ser un insumo para tomar la decisión. Segundo, los inventarios, en un momento su compañero mencionaba. Acá es donde se actúa esta actividad técnica, ¿no? El inventario, a través de trabajos de campo, para determinar las condiciones bióticas y abióticas de los espacios que se pretenden zonificar. Todo ello lo encontramos en la guía de zonificación forestal. Todo este elemento técnico se encuentra establecido en la guía de zonificación forestal. Si nosotros leemos la guía, encontramos ya cada uno de esos estudios, cómo se van a atribuir, cómo se establece el mapa temático, las variables, el método biológico. Que ya escapa un poco a la ciencia del derecho, pero su génesis o su razón de ser se encuentra contemplada en esta guía metodológica, que es una guía técnica, propiamente dicha. ¿Ya? Entonces, una vez que se tenga una propuesta, se llega a consenso, se trata de llegar a consenso en el comité para finalmente formular la propuesta final, que puede ser modular o que puede ser total de zonificación. Y si se tiene esa propuesta, ¿qué se hace? Se aprueba por parte del Ministerio del Ambiente. ¿Quién lidera eso? El Ministerio del Ambiente, la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental. ¿Ya? Este sector, este órgano del Ministerio del Ambiente termina aprobando la zonificación forestal. Acá, pequeño paréntesis, para una diferencia adicional. La ley 2708, la anterior ley forestal, señalaba que quien aprobaba la zonificación forestal era el Ministerio de Agricultura y Riego, como que superior. Hoy se requiere la aprobación del Ministerio del Ambiente.
lo que origina un tercer actor involucrado en la zonificación, que es el Ministerio de Ambiente. Y que origina obviamente que haya hasta una revisión adicional del proceso. Un tema que lamentablemente se ha realizado más, ¿no? No depende de CERFOR la aprobación, depende del Ministerio de Ambiente. ¿Alguien trabaja en el Ministerio de Ambiente? ¿Pero tiene el Ministerio de Ambiente? ¿Vale? Yo trabajé en el Ministerio de Ambiente. A la que tenemos un grupo en el Ministerio de Ambiente para que se pueden rápido la zonificación, por eso no es un problema. Luego de eso viene el monitoreo. El monitoreo de la zonificación forestal se hace a través de trabajos de campo, ¿no? Informe de monitoreo a través del gobierno regional, la red temática, los estudios temáticos y la aplicación de zonificación forestal. Monitorear significa evaluar, ver cómo se va comportando esta zonificación aprobada, para luego ya pasar a un parámetro básicamente evaluador, ¿no? Las variables y sobre todo el cumplimiento de metas y objetivos que tienen la zonificación forestal. El informe de evaluación ya no lo hace el gobierno regional, lo hace el CERFOR. El CERFOR evalúa, ¿ya? El primer semestre del año 3 y el segundo semestre del año 5 o cuando considere necesario. ¿Qué quiero decir con eso? La evaluación puede ser inopinada en cualquier momento, cuando lo considere necesario el CERFOR, o el primer semestre del año 3, que es obligatorio, o el segundo semestre del año 5. ¿Ya? Se va a evaluar gradualmente la zonificación aprobada. Se monitorea la zonificación, se aprueba la zonificación. Y si encontramos que han cambiado las condiciones establecidas o se ha mejorado alguna de ellas, ¿se procede a qué? Se procede a actualizar la zonificación. ¿Cómo se actualiza la zonificación? Solamente digo, actualicemos. ¿Qué se tiene que hacer? Una coordinación interinstitucional ¿Con quién? con los actores comunitarios. Ya, perfecto. ¿Y ahí nomás qué? Se actualiza No. la información que Se actualiza toda la información, tienes tu decisión y cómo se perfecciona esa actualización. Futuros funcionarios, servidores públicos, trabajadores en el día a día del derecho. Si se aprueba con una resolución ministerial, ¿cómo se actualiza? ¿O modifica? Con otra resolución ministerial, ¿no? Tendría que llegar a ese nivel de instancia para poder aprobar esto y resolver. Es una pregunta que yo siempre pongo, ¿no? Y siempre falla, ¿no? Siempre pasamos muy mal en la clase, ¿no? Son preguntas sencillas, ¿no? Como saben las cosas, se deben hacer. Y bueno, acá tengo unos cuadritos para ustedes, para que me digan, si me preguntan cuántas ordenanzas regionales están aprobadas, van a encontrar, ¿no? Un nivel de detalle, el avance de la zonificación a nivel nacional. Lima Metropolitana todavía no hemos comenzado, pues, es un tema pendiente. Los alcaldes, ¿no? O el alcalde. Tenemos Moquegua, Callao, también complicado. Además, ya tenemos pasos avanzados en esa materia. Bueno chicos, esta es zonificación forestal. Primer paso de la exposición y creo que ha quedado clara la importancia de la zonificación forestal. ¿Me deben ustedes alguna pregunta que quieran formularme, por favor? Siendo el CERFOR el órgano rector en lo que es materia forestal, ¿qué políticas está tomando o ha tomado ante el posible desinterés de los gobiernos regionales de iniciar las zonificaciones? Buena pregunta. ¿Cuál es una política? Lo que sucede es que más que una política, porque tenemos una política nacional forestal, donde se establece el tema de la ordenamiento territorial como una de las obligaciones, y este obligatorio a nivel nacional. Y este depende de una instrucción, facultades del gobernador de turno. Tenemos acciones de cumplimiento establecidas en el Código Forestal Constitucional de la Constitución Política de Perú, figura que a mí me gusta mucho utilizarla, porque a veces se rehúsa a querer firmar las ordenanzas o firmar las resoluciones. Entonces, si ya está aprobada por el Consejo Regional, lo que tiene que hacer la persona es no firmar la resolución, no tiene mayor objeción a darlo. A veces se pone 15, 20, 2 años, no sé, 2 meses, 1 mes. Entonces, tienes tú la facultad legal para poder ejercer el derecho de acción a través de cualquier ciudadano, en el territorio nacional, cualquier persona que se pueda ver afectada. Entonces, esos niveles jurídicos se pueden coordinar. Tenemos un procurador público que puede obviamente interceder respecto a estas actividades. Tenemos gente personal que está interesado. Tenemos cooperación internacional que apoya mucho este tema. Entonces, cuando existe cooperación internacional, obviamente hay presupuesto de por medio. Fuera del presupuesto público, es un presupuesto institucional que viene por parte de esta convención. Entonces, la cooperación debe ser solicitada. Si
sino obviamente le cortan los impuestos. O sea, es un incentivo económico. Como cuando estudias Derecho Ambiental y ven los instrumentos de comando y control, incentivos económicos, encontramos también la participación del mercado privado para poder facilitar el cumplimiento de las normativas. Doctor, Pero sí puede llegar un momento, puede llegar un problema en el cual el funcionario público no quiera cumplir ello. Entonces, fuera del ámbito jurídico lo que se trata es siempre articular con ellos, siempre articular. Pero hay lugares donde no se puede. Madre de Dios, por ejemplo. Es un reto, Madre de Dios. El gobernador regional no es un amante de la naturaleza, entonces encontramos un problema, ¿no? Un problema al tema de la coordinación. Pero se trata, ¿no? Porque existe una dirección que tiene una finalidad. Y esa finalidad es dar cumplimiento a las obligaciones. Ahí viene la cosa. doctor, ¿hay un tipo de sanción a falta del cumplimiento de la implementación de la zonificación forestal al funcionario a cargo de esa dirección o de esa área o oficina? Lo que sucede más que una infracción tipificada como infracción por no aprobar, no por no establecer algo, yo lo veo más por un tema de incumplimiento del deber funcional, que puede estar establecido en su ¿cómo se llama? En su código de ética o en su reglamento interno de trabajo, ¿no? Y posibilizado en su reglamento de las instituciones, ¿no? En cuanto a la sociedad que le corresponde a la dirección. Pero eso ya va fuera del ámbito netamente instalador, pero se sancionador, como se enfoque instauro, no se puede hacer, lamentablemente, o felizmente, como quieran verlo. Pero sí podría tener algún tipo de necesaria interna en su actividad. Con el tema de Pero porque hay un plazo establecido para la implementación, ¿no? Para el cumplimiento. sí, el momento de implementación fue como si ¿No? ¿No hay un plazo establecido? hay un decreto supremo, un decreto administrativo 283 que establece un plazo. Ahorita vamos a estudiar esta refiere, pero más que un plazo no es un tema programático. Doctor, pero penalmente en materia ambiental sí hay por incumplimiento de una ordenanza. Claro, pero obviamente en materia penal tendríamos que ver qué tipos se asemejan. Existe la vulneración de derechos sensibles, por becas, no se puede sancionar directamente, pero evidentemente sí, cualquier influente, todo ello, pero eso representa sujetos activos, sujetos pasivos. Pero tenemos que ver el tema de la conducta funcional, que yo sé más en el Código Penal existe un delito por autorización o nombramiento de derechos de manera indebida y obviamente por cumplimiento de funciones por omisión, ¿no? Pero en este caso, al no existir un plazo para aprobación, no había ningún delito. Claro. Lo que sí considero obviamente que lo que uno busca es poder cumplir la función del mandato. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través del cumplimiento de la acción o a través de su represión en vía administrativa, ¿no? Para que cumpla, porque tampoco es algo que va a originar la pena privativa en caso no se cumpla, ¿no? Por un tema de cumplimiento, básicamente. El Código Penal está reservado para, obviamente, hechos de mayor envergadura, de mayor alcance, de mayor problema, ¿no? Última ratio. Pero bueno, eso es lo que tenemos con zonificación forestal. ¿Alguna pregunta por acá? Sí, una consulta. Creo que el asunto de cuando usted mencionaba que dentro de la etapa de la formulación de esta zonificación forestal es muy importante lo que es el análisis de la información técnica por recoger justamente esa información. Existe, en realidad, cuando el equipo es interdisciplinario, existe mucho problema con respecto a la información. En cuanto que no llegan a consensos, no entiendo. Es difícil. Yo voy al hecho mismo que justamente el recojo el hacer solamente un inventario de tipo ambiental, creo que debe ser una cuestión compleja. O sea, eso no dilata el tiempo de todo el proceso, porque a veces, como sabemos que Perú tiene ecosistemas muy diversos, la diversidad es enorme, entonces eso, el establecer solamente las mismas condiciones bióticas y abióticas y toda la interrelación que hay en un ecosistema es complicado. Yo solo tenía esa duda, ese recojo de información de ese tipo de inventario dilata el proceso de la Sí, Lena, por eso es que se hace a través de los parámetros que establece la guía. La guía es el marco orientador. No, o sea, se considera para su definición lo que está establecido en la guía. Más allá de la guía ya es innecesario hacerlo, ¿no? Porque el legislador ha previsto que se haga de esa manera. La que debe haber en el insumo técnico debe haber. Hasta qué punto se puede dilatar, se puede buscar esa información, eso es lo que marca la guía. Acá es referencial, acá es obligatorio, lo demás es ya sea con discreción, ¿no? Parámetros. Porque si no, imagínese usted, no hay lugares del Perú que son recónditos, no terminaría nunca la zonificación.
¿no? Hay lugares rurales, inclusive, hay lugares reservados, hay lugares alejados. Entonces, eso dilata y cuesta más. La idea es que tengamos un instrumento válido y obviamente a menor costo para que se pueda implementar lo más posible. Esa es la idea. Recuerda, son iniciativas novedosas. Si nosotros revisamos la historia de la legislación forestal, 2001 al 2015, lamentablemente, por lo mucho que quiera esa norma, lamentablemente nunca se pudo concretizar la zonificación, ni siquiera un espíritu por hacerlo. También hemos sufrido bastantes cambios forestales en los últimos, bueno, antes de acabar la década, hubo una ley que estuvo vigente algunos meses, la ley forestal, la 1090. Y ustedes deben recordar que esa norma fue, en principio, suspendió sus efectos y después expulsada del ordenamiento forestal. ¿Por el qué? Por el hecho del problema de que no había pasado por consulta previa. Hoy en día encontramos el tema de que la ley forestal actual es uno de los primeros intentos, si no es el primero, que ya pasó por consulta previa en cuanto a sus reglamentos, ¿no? Por eso la consulta previa ha tomado como 4 años, o no sé en realidad, ¿sí? Entonces eso también dilata y encarece el tema del proceso. Eso en cuanto a zonificación forestal. Vayamos a la última parte de mi exposición, que les agradezco la atención prestada. Este tema tiene que ver ya con el ordenamiento. Ya zonificarse, y es ahí donde entramos a ver el estado actual de los recursos naturales. Esto es lo que tenemos superficie en la actualidad. La superficie del Perú, por un tema estadístico, encontramos la superficie de bosques y el ordenamiento forestal. ¿Qué tenemos en la actualidad? Tenemos bosques de producción permanentes. Pero he visto, profesor o César, he visto en las normas legales que han salido 2 propuestas de establecimiento de ordenamientos y zonificación. Los bosques locales y los bosques protectores. Vamos a ver ahorita qué es eso. Ahorita vamos a ver qué es eso. Por si ustedes se preguntan. Bosques de producción permanente. Áreas naturales protegidas. Bosques en predios y bosques en comunidades nativas y campesinas. Por si acaso antes se permitía la titulación de bosques. Antes había una norma de montaña, comenzando en la época de la colonia y con la república y antes de la década de los 20, existía una norma que permitía la titulación. Ya, luego esas normas cambiaron, obviamente. Y los predios en comunidades, o los bosques en comunidades nativas o campesinas. ¿Ya? Entonces, eso es lo clásico que teníamos en la actualidad, en su momento. Teníamos manejo forestal sostenible, concesiones forestales maderables, las no maderables y la deforestación y reforestación. Acá me detengo un poquito. Cuando hablamos de concesiones no maderables, estamos hablando de la concesión de conservación y la concesión de ecoturismo. Estas concesiones forestales se otorgaron durante muchos años a diversas personas para realizar esas actividades. ¿Ya? Todavía quedan vigentes, siguen vigentes. Contrato de concesión 40 años. Y la Comisión de Forestación y Reforestación, que animó a un artículo muy interesante que fue uno de los primeros artículos que leí en el derecho forestal, en la llamada ley de la selva. Ustedes saben que el Estado otorga concesiones de deforestación y de reforestación en áreas. Obviamente la concesión de reforestación es para poder hacer que el recurso nuevamente resurja. Pero muchas veces otorgamos concesiones, según las crónicas, se otorgaron concesiones en áreas donde había bosque primario. ¿Para qué? Para que ese recurso se extraiga ilegalmente, ¿no? Y se pueda comercializar sin cumplir la función a la que estaba mandada a hacer el bosque a través de la concesión de reforestación o concesión de forestación. ¿Qué es lo que pasó? Lo que sucedió es que hubo un problema en el año 2006 y se retiró, se excluyó la competencia de otorgamiento de concesión de reforestación al CERFOR, o en este caso al Ministerio, al INRENA en aquel entonces. Y esa competencia se le otorgó a Proinversión. Proinversión no lanzó a remate ninguna de las concesiones de reforestación o forestación. Es decir, el sector solamente tiene vigentes concesiones de deforestación otorgadas en el 2002, el 2003 hasta el 2004. Algunas de ellas en Madrid. Entonces hemos tenido problemas con la reforestación o forestación, que involucra inclusive ciertas crónicas policiales, ¿no? Ustedes pueden investigar, pueden buscar y van a encontrar la historia de la concesión de forestación o reforestación a nivel nacional. Hay un libro, hay una asociación, es el Círculo de Derecho Administrativo de la PUC, de la Católica, tiene una publicación del año 2010, 2009, libro verde, era su quinta o cuarta publicación, donde está dedicada netamente a derecho ambiental. Y entre ellas encontramos esta crónica que yo les menciono, ¿no? La ley de la selva. ¿Se permite dejar material Fanny, o no? Sí.
Les dejo ese material para que lo puedan revisar. Sí. Ahora virtual. Entonces les dejo este material para que lo puedan chequear. Estoy haciendo una lectura de zonificación. De repente se las dejo también si me alcanza. Porque me han pedido que meta algo de ordenamiento o zonificación urbano también. Eso de repente dilata un poco más. Pero la quiero publicar dentro de poco, así que por ahí la pueden ubicar, la lectura. ¿Ya? Entonces encontramos estos temas como actualmente, cómo era el Perú a través de la anterior normativa establecida. ¿Qué cosa encontramos? De todos los campos y todos los mapas para que ustedes tengan información. Y acá algo de información estadística, ¿no? Concesiones de productos de bosque, fines maderales, reforestación, conservación, ecoturismo y conservación de fauna. Todos los títulos habilitantes otorgados, ¿no? Más de 9 millones de hectáreas con manejo forestal, 7% del territorio nacional. Es bastante bajo. 7% del territorio nacional es bastante bajo. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, el ordenamiento forestal es parte del ordenamiento territorial. ¿Ya? Este ordenamiento forestal, mejor dicho, va a ser parte del ordenamiento territorial nacional. Por eso la importancia de tener una zonificación ya consolidada para dar paso al ordenamiento forestal. ¿Qué determino el ordenamiento forestal? Voy a determinar las unidades de ordenamiento forestal. ¿Ya? ¿Cuáles son las unidades de ordenamiento forestal? Son las siguientes. Se los digo, después tienen la filmina para que complementen la información que les doy. Tenemos los bosques de producción permanente, los bosques locales, los bosques protectores, los bosques en reserva, 4, los bosques en comunidades y los bosques en predios privados. A eso le sumamos dos cosas adicionales. Áreas naturales protegidas y títulos habilitantes. Como ustedes ven, las unidades de ordenamiento forestal son bastantes. Tenemos el clásico bosque de producción permanente, que de acuerdo a la zonificación forestal solamente se va a establecer en bosque 1 o en bosque 2. Tenemos los bosques protectores, que pueden ser establecidos en zonas de conservación y protección ecológica. Tenemos los bosques locales, que puede ser en cualquier categoría de la zonificación forestal, un bosque local. Bosque de reserva, es el suplente del bosque de producción permanente. Es lo que se mantiene intangible, el bosque de producción permanente, pero se establece o se declara en reserva. Los bosques en comunidades, la comunidad tiene un predio, tiene titulado un predio a su nombre, pero profesor, si en el territorio comunal hay un área donde existe capacidad de uso mayor forestal y de protección, hace un momento usted habló de eso, me pregunto yo, ¿esa área cómo se otorga? ¿Se otorga un título de propiedad? Si usted ha dicho que no hay propiedad privada en recursos patrimonios forestales, obviamente que no se otorga un título de propiedad. Se otorga un título que la norma le habla de cesión en uso, se le denomina cesión en uso, que no es igual a la de cesión en uso para sistemas agroforestales o silvopastoriles, son dos sistemas distintos. Para comunidades nativas, vecinas, sobre todo nativas, el título de cesión en uso es el reconocimiento exclusivo de un área de su territorio, pero que no puede ser titulada, porque es patrimonio de la nación, patrimonio forestal. Porque había un estudio donde se determina que esa área es, su suelo, la tierra es para uso mayor forestal y de protección. Y ese recurso natural no te puedo dar un título, pero sí te doy un reconocimiento de cesión en uso, exclusivo, ¿no? Eternamente, por así llamarlo, pero no es título de propiedad, es una cesión en uso que da el Estado para su administración. ¿Ya? Entonces tenemos esas unidades de ordenamiento forestal. Primera lección, unidades de ordenamiento forestal. Luego de zonificado tenemos los bosques locales, estos bosques comunales, estas áreas protegidas, estos bosques de producción permanente. ¿Cómo se crea un bosque de producción permanente? ¿O cómo se establece un bosque de producción permanente? Porque ya tengo la categoría, está aprobada por el Ministerio del Ambiente, la zonificación. Pero ahora quiero yo otorgar derechos. Pero me falta la parte intermedia para otorgar un derecho. Me falta establecer la unidad de ordenamiento. ¿Cómo creo las unidades de ordenamiento? Pues se tienen que establecer, crear o reconocer, según la ley. Los bosques de producción permanente se establecen mediante resolución
Del Ministerio de Agricultura, por favor, no del Ambiente. Hay un error en la ley que se corrige en el reglamento. ¿Ya? Hay una contradicción en la ley. Porque en un lado dice que el bosque de producción permanente se crea mediante la resolución del Ministerio del Ambiente, y por otro lado se establece que se establece mediante la resolución ministerial del Ministerio de Agricultura y Riego. ¿Ya? Entonces hay una contradicción, el reglamento ya aclara este problema, ¿no? Una de las observaciones iniciales que se hicieron al proyecto de ley. Pero ¿qué va a hacer? Ni siquiera salió con fe de razón. No sé por qué. Bueno. Bosque de producción permanente se establece mediante resolución ministerial del Ministerio de Agricultura y Riego. Los bosques protectores se establecen mediante resolución de la Dirección Ejecutiva del CERFOR. O podríamos decir resolución del CERFOR. Los bosques locales se establecen con resolución del CERFOR. Los bosques en reserva se dejan en reserva para su posterior aprovechamiento por parte del CERFOR. Los bosques de predio privado o los bosques comunales no se establecen, se reconocen. Y eso lo hace el gobierno regional. ¿Ya? Y las áreas naturales protegidas se crean mediante decreto supremo, si son áreas nacionales o si son áreas de conservación regional, y las áreas de conservación privada se crean mediante resolución ministerial. Entonces, esas son las unidades de ordenamiento forestal establecidas en la ley forestal y de fauna silvestre. Hace algunos meses atrás se permitió que se puedan recategorizar bosques de producción permanente a bosques protectores, siempre y cuando se hayan perdido las características bióticas del área. Se aprobó a finales del año una recategorización de bosque de producción permanente a bosque protector en el Cusco. Se ve publicada en el Diario Oficial del Perú. Entonces hoy en día tenemos un bosque protector. Y por otro lado, tenemos bosques locales. Los bosques locales, ¿para qué existe un bosque local? El bosque local tiene una finalidad, una razón de ser. El bosque local viene a significar la forma de acceso al recurso por parte de pobladores asentados en una localidad cercana al bosque. Entonces, el bosque local es administrado muchas veces por las municipalidades para que aquellos pobladores puedan acceder al uso de los recursos maderables o recursos diferentes a la madera. ¿Ya? Entonces, esa es la razón de ser de los bosques locales. Y también se permite el establecimiento de un bosque local en un área que antes era bosque de producción permanente, según la normativa forestal vigente. ¿Ya? Eso viene a ser el establecimiento de las unidades de ordenamiento, la creación o reconocimiento de los mismos. Y acá ustedes lo pueden ver, ¿no? Son todos los que les mencionaba. Son todos ellos. Por favor, preguntas, dudas. ¿Les quedó claro? Lo repito. ¿Quedó claro? Por favor. Por ejemplo, una comunidad nativa tiene un predio, una unidad donde hay árboles, producto forestal maderable, árboles. ¿Qué es el primer paso que tiene que hacer? Primero tiene que ser reconocido, reconocerse por la Autoridad Regional Forestal y Fauna Silvestre. Para ser una comunidad tiene que ser reconocida previamente. Ya. Luego el reconocimiento hay la delimitación y titulación. Por la Autoridad Regional Forestal y Sí, Fauna la autoridad, no, vamos por eso. Para ser comunidad tiene que ser reconocida. Conocimiento de comunidad, el total territorial. Luego se delimita y se titula. Te titulo lo que puede ser titulable, lo que no es tierra de capacidad de uso mayor forestal. Sobre el espacio residual donde existe capacidad de uso mayor forestal y protección, sobre una sesión de uso. ¿Ya? Luego de eso, si yo tengo recursos forestales en mi territorio, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a solicitar lo que voy a solicitar es un permiso de aprovechamiento forestal para poder extraer el recurso. Pero a tu pregunta, para fines de ordenamiento forestal, lo que se tiene que hacer es que la autoridad tenga una especie de patrón donde ya establezca cuáles son las comunidades y su espacio delimitado en base a la zonificación forestal, ¿no? Y que se diga, esta comunidad tiene este espacio de tierra forestal. Entonces la autoridad regional reconoce a esa comunidad como parte del ordenamiento forestal. Entonces la autoridad regional reconoce dentro de su jurisdicción que
unidad de ordenamiento en materia de comunidades o predios privados tiene. Puede hacerlo de esa forma, a través de un patrón, o la que yo recomendaría, a través de una resolución, ¿no? Donde se establezca, reconózcase, no estamos estableciendo nada, estamos reconociendo a esa comunidad como una unidad de ordenamiento forestal. Ya, como autoridad regional forestal, por favor, Autoridad regional forestal. se refiere, por ejemplo, yo he visto que hay oficinas en las provincias de CERFOR. ¿Esa es? ¿O es el gobierno regional? Nuestro sector ha pasado un proceso de transferencia de Sí, sí, sí. funciones. Tenemos transferidas funciones, y escúchenlo bien, solamente Loreto, Cayali, Amazonas, Madre de Dios, San Martín, Ayacucho, Tumbes, La Libertad y Huánuco. 10, ¿no? ¿No son 10? 10, ¿Se me está yendo una? A ver. Lambayeque, ¿no? No, la Lambayeque no, la Lambayeque se queda. Se me dio una. Si me dio una, la buscamos y la corregimos. Pero la idea es que la transferencia de funciones se ha dado en algunos departamentos. ¿Ya? Se ha dado en algunos departamentos. En los otros departamentos donde no hay transferencia de funciones, ¿qué es lo que existe? Existe una oficina descentralizada de CERFOR, que se le conoce como la ATFFS, la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre, ¿ya? Reconocida mediante el ROF del Ministerio de Agricultura 016 2014 ¿ya? Es ahí donde se reconoce qué hace la Autoridad Técnica Forestal y de Fauna Silvestre. Entonces, en los espacios donde existen comunidades, que son básicamente la zona de selva, ¿no? Comunidades caminativas, la autoridad regional es quien más recibe ese reconocimiento. Regional, y no la ATFFS. Así haya la autoridad técnica, así haya. Sí, porque es un tema de espacio regional, tema de establecimiento. Ya me voy. Tenemos un decreto legislativo, 283. Este decreto legislativo establecía normas de simplificación administrativa en materia forestal. PPK, el Congreso le dio facultades al Ejecutivo, para legislar en ciertas materias de simplificación administrativa. Ahí se modifica la ley de procedimiento administrativo general. Para anécdota, los chicos que llegaron un ciclo antes tuvieron que volver a llevar el curso nuevamente, porque había varias novedades en la ley y hay que actualizarse en esa ley porque es importantísima, hay bastantes novedades, sobre todo en el capítulo sancionado. ¿Ya? Entonces se simplificó el procedimiento administrativo con el texto único, previamente con el 1272, con el 1246 y con la 1283 específicamente del sector forestal. ¿Y qué pasó con esta norma del sector forestal? Se estableció lo siguiente a la zonificación forestal. La regla era que se zonifica, se establecían las unidades y se otorgaban derechos. Pero como el proceso de zonificación recién comienza, y al no haber zonificado, o no haberse aprobado ninguna zonificación forestal, ¿cómo se van a aprobar derechos? Entonces, ¿saben lo que se dijo? O sea, lo que se propuso en buenas cuentas. Se estableció un periodo de gracia. Un año, contado a partir de la vigencia de la norma, siempre y cuando se tenga la ordenanza de inicio. Y un año adicional, si es que demuestro avances en la zonificación forestal. Plazo que vence este año. Finalmente, este decreto legislativo no es aplicable para concesiones forestales maderables. Para concesiones forestales maderables, como se otorgan de bosque de producción permanente ya establecidos, se lanzan a concurso. Ustedes han escuchado que se han lanzado concursos hace poco, o hace algunos meses atrás, no de poco, mediante proceso abreviado, ciertas concesiones en la Amazonía. Entonces, esta es una norma que le da periodo de gracia a aquellas gobierno regional como diciéndole, ¿sabes qué? Existe una norma, por favor, aligera tu proceso para que puedas tener los beneficios de la zonificación y para que se puedan otorgar derechos en tu jurisdicción. Entonces, esta norma todavía está vigente en cuanto está articulado, así que estamos a la espera de que se sumen más de las muchas que ya existen gobiernos regionales para darle cumplimiento cabal al otorgamiento de derechos como corresponde, con una zonificación que nos lleve a espacios o categorías establecidas por la autoridad en coordinación con los demás integrantes que participan en el comité para tener un ordenamiento y total de seguridad jurídica del mismo y finalmente otorgamiento de derechos. Porque un bosque con titulares, un bosque con custodios es un bosque conservado y un bosque conservado obviamente da vida a la labor de ser del sector forestal, ¿no? Un sector que debe mirar con optimismo y con esperanza y obviamente con mucho trabajo lo que nos queda por hacer en cuanto a la tarea pendiente establecida en la legislación forestal.
Con esto acabo mi exposición. Les he alcanzado los detalles así muy puntuales en cuanto a la legislación. Ustedes van a revisar la legislación, van a ir complementando unas ideas, o mis filminas que están un poco más completas en cuanto a la información que les he brindado. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.